Salmo 22, que proclamábamos al comienzo, está el salmista mirando todos los sufrimientos de Jesús y cómo él vio en ese momento cuando traspasaron las manos, traspasaron los pies y daba un grito de angustia, un grito de desesperación, donde clamaba que no me desampare, que Dios no me desampare. Dice, cómo repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Estaba el salmista viendo todo el acontecimiento de lo que Jesús iba a padecer por todas las heridas que nosotros íbamos a sufrir. Se echaron sobre mí, Él echó sobre sí toda herida, todo dolor, toda angustia, toda desesperación, toda enfermedad. Y luego, cuando aparece el Señor Jesús en escena, Él habla de lo que los profetas dijeron de Él. Y aquí se está viendo es la muerte, y esa muerte era por nosotros, por el pecado de cada uno de nosotros. Pero desafortunadamente nuestra mente, nuestro corazón se desconecta fácilmente de ese dolor que sufrió el Señor Jesús, y seguimos padeciendo y seguimos doliéndonos de algo por lo cual Él ya se puso por nosotros. Y cuando Él está a punto de cumplir esa promesa, ese mandato para el cual el Padre lo había enviado, da una gran comisión. Y en el capítulo 28 de Mateo, Él nos habla todo el tiempo ya en su última proclamación de lo que el Padre le había enviado, y dice en el número 1 de Mateo 28, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. Bueno, la otra María se dice que era una tía de Jesús, que estaba ahí, que era la mamá de Santiago. Era primo de Jesús. Dice, y vino la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Algunos decían que cuando el ángel vino a mover la piedra era para que Jesús saliera, pero el ángel vino a remover la piedra es para que los que estaban afuera vieran que Él ya no estaba ahí, que Él había resucitado. Luego, y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de Él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, mire, el ángel no les dijo a los hombres, dijo a las mujeres. ¿Sí? Y el ángel dijo a las mujeres, le dijo 4 cosas: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y entonces Él por eso movió la piedra para que vieran que ahí no estaba. No está aquí. Él les dijo, no está aquí. No temas, no está aquí, pues Él resucitó. Ahí estaba mostrándoles la evidencia de que ahí no estaba donde ellas iban a buscarlo. Le dijo, venid, vean,
cerciórense, dése cuenta de que la tumba está vacía. Pero luego les dice, vayan pronto, corran, lleven esas buenas nuevas a los discípulos que Él ya no está aquí porque ha resucitado. Ha resucitado de los muertos y he aquí Él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, era un temor santo, porque el gozo era el gozo de haber visto la resurrección del Señor Jesucristo. Ese era el gozo. Fueron corriendo a contar a todos los discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús salió al encuentro. Jesús se apareció diciéndoles, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, uno de los guardias salieron a la ciudad y le dieron aviso a los principales sacerdotes de todas esas cosas que estaban aconteciendo. Se reunieron los ancianos y el consejo y le dieron mucho dinero a los soldados, diciéndoles, decid vosotros que sus discípulos vinieron de noche, lo hurtaron mientras ustedes estaban dormidos. Ellos tenían miedo de que Jesús había resucitado, porque había gran algarabía de todas las mujeres contándoles a todos que Jesús había resucitado, y estaban llenas de gozo y contentas. Entonces los sumos sacerdotes se preocuparon y dijeron, aquí hay que calmar a este pueblo, vamos a decirle a los guardias que digan que esos discípulos vinieron y se los robaron de noche, se los llevaron, y que ahí no está, que Él está muerto, pero que se los llevaron, porque tenían miedo de la resurrección. Y entonces sus discípulos fueron, recibieron el dinero y hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y de ahí podemos encontrar que mucha gente tiene a Jesús crucificado. Jesús lo tienen muerto. Jesús está en la cruz y allá Él está amarrado. Y Jesús en la cruz no puede hacer nada. Jesús está vivo. Y aquí el ángel abrió el sepulcro para que vieran que Él había resucitado, había vencido la muerte. Y ese era el temor de los religiosos allí del pueblo. Pero los 11 discípulos que habían estado con Él fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había dicho que Él iba. Él y las mujeres se fueron para Galilea. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos de los que iban con ellos, dice, dudaron. ¿Será que resucitó? Ellos creían en otro tipo de resurrección, no en la resurrección de los muertos tal como lo había planteado Jesús. Ellos creían en la resurrección que en esa época Pablo estaba diciéndole que habían los gnósticos en esa época, estaban diciendo que se podía resucitar en un ave, en un animal, en algo así. Esa era la resurrección que ellos creían. Entonces, para ellos era difícil entender de cuál resurrección les hablaba Jesús, y ese era el temor de los sumos sacerdotes, de que el pueblo empezaran a tener otras cosas diferentes, ¿cierto? Y esa era la duda. Dice, pero Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús habló todo el tiempo del Padre. El Padre, yo no hago nada que el Padre no me haya enviado, no me haya dicho. Yo hago todo lo que mi Padre me dice. Pero Él dijo a sus discípulos, es necesario que yo esté al lado de mi Padre para que el Espíritu de Dios venga y Él les recordará todas las cosas que yo les he enseñado y estará con ustedes todos los días. Él estaba mostrando su cuerpo carnal, su cuerpo como humano, su cuerpo de hombre, de que no iba a ser eterno, pero que el Espíritu de Dios sí permanece para siempre. Entonces con eso les estaba diciendo, yo estoy aquí cumpliendo un propósito por el cual el Padre me ha enviado, pero me es necesario, ahora que ya les he enseñado todas las cosas que el Padre me dijo que les dijera, es necesario que yo vaya al lado de Él para que el Espíritu Santo se manifieste. Y ahora todos ustedes van a preguntarle al Espíritu Santo y Él les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Ahí estaba hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y entonces dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí Mateo nos está hablando del Jesús resucitado. Y a la vez, cuando aquí en Mateo del 16 en adelante, nos está mostrando 4 cosas importantes en todo discípulo. Cuando Él le dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Ahí nos está mostrando un principio de obediencia a la voz de Dios. Porque todos los que Él les dijo, vayan al lugar donde allí se encontrarán conmigo, dice, todos obedecieron. Todo discípulo debe aprender ese principio de obediencia a la palabra de Dios. No al líder, no al pastor. El pastor es un instrumento de Dios. Hay que creerles a la palabra del Señor Jesucristo. Él les dijo a los discípulos, vayan a tal lugar, y ellos obedecieron y fueron. Y cuando le vieron, le adoraron, o sea, dispusieron su corazón porque lo vieron y creyeron, este es Jesús, sí. Su corazón se dispuso a ver la presencia de Él ahí. Aquellos que dudaron no dispusieron su corazón. Hay que tener una disposición de corazón para poder estar en la presencia, obedecer y disponer el corazón. Y Jesús se acercó y les habló, diciéndoles, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Estaba diciéndoles, yo soy autoridad, ustedes deben sujetarse a lo que yo les digo, porque fue lo que el Padre me dijo que les dijera. Toda potestad me ha sido dada, y en mi nombre harán y harán y harán tales cosas. No en el nombre de ustedes, es en mi nombre, porque esa potestad me la ha dado el Padre, y yo la voy a dar a la iglesia. Que la iglesia es cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, y esa potestad es la que Él ha entregado. Necesitamos entonces sujeción a la autoridad. ¿Cuál autoridad? La autoridad de Jesús. Porque la autoridad de los humanos a veces falla, pero la autoridad de Jesús es para siempre. Por eso es importante, es necesario
leer la palabra de Dios, para que si algún día yo me equivoco, usted diga, no, eso no dice la Biblia, es esto. Ah, verdad, tiene razón. Hay que seguir las instrucciones del Señor Jesús. Que ese es la sujeción, esa es la autoridad que nos ha sido dada, que viene del Padre. Entonces, obediencia, disposición y sujeción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. No las cosas que el líder quiere que hagan, no, las cosas que yo les he mandado, y he aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ahí nos está hablando de fidelidad. Debemos ser fieles a la palabra de Dios, no a las palabras de los hombres. Los hombres somos instrumentos que a través del Espíritu Santo viene la palabra para transmitirla, para enseñarla, pero cada uno de ustedes tiene la obligación o la necesidad o ¿qué otra cosa se puede decir? O el deber, la responsabilidad de ir a la palabra. Por eso hay mucha gente que vive engañada, porque se deja creer, dice, de falsas doctrinas. Dice que andan por doquier con sutilezas de enseñanzas de hombres para engañar y quitar los ojos de Jesús. Entonces nosotros no debemos quitar los ojos de Jesús. Por muy bonitas que sean las palabras de un predicador, de alguien que usted, pero sustenten toda palabra en la Biblia, porque la Biblia es el sustento. Y aquí dice, y resucitó, pero dice, y algunos dudaron. ¿Por qué dudaban? Porque no habían leído las Escrituras. Entonces, cuando no se leen las Escrituras, viene la duda, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero si yo hoy le digo, Espíritu Santo, revéleme esta palabra que el Señor Jesús ha dicho que es para mi vida, ahí no vamos a dudar, sino que vamos a estar plenamente confiados en que la palabra de Dios es verdad y que se cumple. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Amén. Entonces, aquí el Señor está mostrándonos 4 cualidades que deben tener todos los discípulos. Y nosotros, como discípulos de Él, debemos obedecer su palabra. Y obedecer es la cualidad de acatar un mandato o estar nosotros sujetos a la voluntad de, en este caso la voluntad de Dios, porque es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y como es agradable y perfecta, toda cosa que viene de Dios es para bien de sus hijos. Y la palabra de Dios no trae temor. Obedecer la palabra de Dios trae seguridad, trae confianza, trae paz. La paz que el mundo no nos puede dar, solamente la podemos recibir cuando obedecemos lo que Dios ha dicho que debemos hacer. La disposición de corazón es la capacidad que tenemos de tomar una actitud de nadie nos puede imponer que le creamos a Dios, sino que nosotros mismos debemos tener una actitud de, una decisión de creerle, de obedecerle, de escucharle. La sujeción. Yo me acordaba cuando veía sujeción, cuando va uno a los almacenes donde venden muchas cosas, como allí Elicio, ¿no? Uno encuentra ya la sección de elementos de sujeción. Sujeción. Ah, bueno, y sujeción es algo que agarra y aprieta y no suelta, ¿cierto? Tornillos. Ah, bueno, eso es de sujeción. Alicates de sujeción, aprieta y no suelta. Sujeción es eso. Si yo me sujeto a la voluntad de Dios, estoy pegado, estoy unido a Él. No
un día allá y otro día aquí. No estoy en sujeción. La sujeción es estar unido estoy unido a la palabra de Dios, estoy unido a lo que el Señor Jesucristo me dice, estoy unido eso es sujeción. Estamos sujetos y eso depende solamente de la actitud que hayamos tomado de obedecerle. Y la fidelidad es firmeza. Es tener la capacidad de tomar yo una decisión firme de que o le creo a Dios o le creo a los hombres. Bueno, le creo a Dios. Eso es fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe es la firmeza, es la capacidad de yo poder entender de lo que Dios me dijo es verdad, que toda palabra que sale de su boca es verdadera y que es para bien de mi vida, y entonces yo voy a ser leal a esa palabra que viene de Dios. Entonces, bajo ese contexto, cuando el Señor Jesús les dice, vayan y cuenten las buenas nuevas, es que Él ha resucitado. Y eso, dice, trajo gran gozo a las mujeres. Yo no sé si era que los hombres en esa época no se sentían gozosos, pero dice, ¿por qué trajo gozo a las mujeres? Y corrían y hablaban por todos lados, llamando, vengan, vengan, porque el Señor Jesús ha resucitado. Son buenas las mujeres para transmitir los mensajes. Son buenas las mujeres para transmitir el mensaje porque fueron las primeras que salieron corriendo, y por eso la potestad de ser madres, y ellas van y buscan a sus hijos y no los sueltan, y las madres tienen esa capacidad. Entonces ellas por sus hijos pelean, y Dios pelea por sus hijos. Amén. Dios pelea por sus hijos. Por eso a veces tenemos que ser como madres nosotros. Y cuando uno se comporta así, es mucho tipo madre. Sí, porque debe tener un corazón de madre que es sensible al dolor, sensible a ser misericordioso, sensible. Una mamá, por muy malo que sea, es su hijo y es sensible, pero un papá a veces no tiene esa sensibilidad. A veces tenemos que adoptar ese corazón de madre para poder aprender la misericordia que hay en Dios y que quiere que nosotros también la tengamos. Que no miremos al pecador, sino que miremos el pecado, y que el pecador es esclavo del pecado. Y entonces el Señor Jesús dice, Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, y también vana será nuestra fe. O sea, el principio de la vida cristiana es creer que Jesús está vivo, que Jesús resucitó, que Él está a la derecha del Padre, y que Él desde allá, a través del Espíritu Santo, nos recuerda todo lo que Él hizo. Y esa es nuestra gran esperanza, de que Él está vivo y se está dando cuenta de todos nosotros. Una vida cristiana con el Cristo crucificado lo tenemos amarrado y no podemos hacer nada. El secreto de la vida cristiana es saber que Cristo resucitó. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, es el gran pastor de las ovejas. Y el Señor Jesús decía, ustedes destruyen este cuerpo y este templo, y yo lo construiré en 3 días. Y entonces por eso lo condenaban, porque había dicho eso. ¿Han escuchado decir esa frase que dice, con los hijos de Dios nadie se mete? ¿Sí? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Es verdadero o es falso? Eso es falso de toda falsedad.
porque el Señor Jesucristo era hijo de Dios y fue con el que más se metieron. Y fue con el que lo hacían hablar para poderlo condenar, para ver qué palabra decía y condenarlo. Así que cuando usted diga algo y lo condenen, ¿qué decía el Señor Jesucristo? Él conocía el corazón de los hombres y Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros, como sabemos mucha Biblia, es: el que se mete con un hijo de Dios, salimos a pelear. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nuestro corazón se está amargando. Dice: no se venguéis vosotros mismos, la venganza es mía y yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Mire, entonces yo no puedo decir que mi enemigo yo, sino dale de comer. Vence el bien con el mal. Entonces, el carácter de Cristo, cada situación que vamos a tener nosotros en nuestra vida, nos va a preparar para ser buenos discípulos y nosotros poder discipular a otros con el testimonio. Por eso es necesario leer las Escrituras, por eso es necesario que, dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque ¿qué diferencia hay entre judío y griego? ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo podemos invocar a aquel Jesús que no hemos creído? Dice en Romanos, dice: ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Estamos llamados a predicar. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Y como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Estamos llamados a conocer la palabra de Dios para poder tener en nosotros el carácter de Cristo y ser testimonios de Él. Por eso les invitamos una vez más a inscríbase en el discipulado, para que aprendamos más del Señor y podamos oír su voz y podamos ir a anunciar esas buenas nuevas de resurrección, de que Él está vivo. Por eso hoy le cedo la palabra. Hermosa palabra, hermosa motivación, hermosa motivación para que de verdad todos podamos tener esos fundamentos básicos para vivir una vida nueva en Jesucristo. Y para eso la iglesia, como uno de sus propósitos, es edificar a la iglesia. Y edificar a la iglesia tiene que ver con la formación que necesitamos como discípulos del Señor. Y la semana pasada, en una de esas primeras etapas que vivimos como creyentes, que es el recibir el haber creído en el Señor Jesucristo, recibir el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Ahora si nos queda un tiempito vamos a compartir también testimonio, pero fue para quienes no estuvieron, fue un Pentecostés, fue maravilloso, como fue una manifestación del Espíritu Santo demasiado hermosa para todos. Y terminando, les reconocimos a ellos, una vez salvos, bautizados, hicieron un pacto de membresía, que significa, hicieron un pacto con el Señor de ser miembros de la comunidad cristiana de fe. Y ellos recibieron un reconocimiento de membresía de la comunidad cristiana de fe. Se nos quedó en ese grupo una personita que ya estaba bautizada de antes,
estaba un poquito delicada de salud y por lo tanto no vimos que estaba acá y al final estaba delicadita para haberlo hecho. Hoy día está aquí con nosotros Tainaís. Ven, Tainaís, y vamos a Tainaís, para quienes no la reconocen muy bien, es hija de Luis y Dori. Démosle un aplauso a Tainaís. Es la esposa de Leonardo. Leonardo sí recibió el bautismo la semana pasada, muy quebrantado, ¿verdad? Fue muy hermoso la forma como se dispusieron su corazón. Entonces, hoy ven, Dori, ven, mamá y discipuladora. Colócale ese botón de miembro comprometido. Hasta allí. Pásanos el compromiso. En este compromiso, bueno, quienes les conocen, ellas vienen también de la comunidad cristiana de fe de Venezuela y por lo tanto con nuestro propio ADN. Igualmente ellas han estado, Dori les ha estado preparando a ellos en todo lo que tiene que ver con la visión, la misión, los propósitos que Dios tiene para esta iglesia aquí en Chile. Y en este tiempo están ellas haciendo todo ese recorrido, ese proceso de adoptar la visión y el llamamiento que Dios nos ha hecho para esta nación y que les ha hecho a ellos también. Por lo tanto, Taimaí Sánchez dice que movido por el amor de Dios y convencido por el Espíritu Santo, ha decidido entregar su vida al Señor Jesús, a quien ha reconocido públicamente como su único y absoluto Señor y Salvador. Que convencida por el Espíritu Santo y su palabra, y obedeciendo el mandato del bautismo en el 2008, bajó a las aguas con una declaración pública de su identificación con la persona de Jesucristo, su muerte, sepultura y resurrección, así como un acto de testimonio y declaración de separación. Que ha conocido y comprometido plenamente con la visión, misión, objetivos y valores de la comunidad cristiana de fe de Chile y que convencida por el Espíritu Santo ha tomado la decisión de unirse a esta familia comprometiéndose en calidad de miembro. Por esta razón, consciente y voluntariamente ha firmado este pacto de membresía. Eso está firmado, Taimaí Sánchez, Ruth y todo. Bueno, así que le colocamos su botón y además de eso, en el WhatsApp, en el grupo de Comunife, ustedes vieron todas las personas, la foto, solo nos faltó la foto de Leonardo porque se tuvo que ir antes por la salud de Taimaí, pero gracias a Dios hoy está bien y ya ustedes todos la pueden reconocer ya como una hermana, Taimaí. ¿La sacaron la fotito las dos? Sí. Ah, bueno. Bien, bienvenida. Bien. Esto es obediencia, porque el bautismo es una obediencia, es un acto de obediencia, ¿verdad? Y todo esto es obediencia al Señor. Ya tuvimos la enseñanza, así que no tenemos nada que agregarle a esto. Como otro acto de obediencia, hay también un grupo de personas que han terminado su discipulado en Vida Nueva para Ti. Ese manual de Vida Nueva para Ti contempla los fundamentos básicos para vivir una vida nueva en Jesucristo. Y está conformado por 4 capítulos muy, muy interesantes acerca de todo lo que es el fundamento de la vida cristiana. Y hoy ellos reciben su graduación. Es su graduación, así que vienen acá 3 jóvenes valientes. Sí, jóvenes valientes, esforzados, mire la generación de la que hablábamos, esa generación nueva y con ímpetu, ¿cierto? Con ganas. Imagínense que Luis, el testimonio de Luis es tan tremendo, que Luis se convirtió al Señor hace un año. Sí. Hace un año, él llegó de Venezuela para su compromiso, tenía su compromiso con Zairani. Y lo estábamos esperando con toda, pero él todavía no había recibido al Señor. El día que nosotros nos íbamos para Colombia, él llegó esa madrugada. ¿Y qué hacemos, Zairani? ¿Qué hacemos? Zairani decía, usted no puede ir sin que él reciba al Señor.
Y ¿qué hacemos? Íbamos a estar un buen tiempito en Colombia, no importa, casi que del aeropuerto pasaron para la iglesia y allí así, de una, compartimos con Luis y Luis recibió al Señor. Fue tan tremenda realmente esa conversión que nosotros igualmente les delegamos esa tarea de seguirle discipulando en su discipulado, talleres matrimoniales. Le recomendamos esa tarea a Rodrigo y a Carola. Pero les dijimos, por favor, asegúrense primero que efectivamente Luis nació de nuevo. No tuvieron que asegurarse. Mejor dicho, si Zairani no corre, la pasa. Y resulta que fue un trabajo bien lindo. Y por supuesto que también teníamos que, antes de su matrimonio, pues la siguiente obediencia era el bautismo, ¿cierto? Correcto. Pues para su bautismo, solamente para su bautismo, se compró la piscina que está allá. Y la armamos en el pleno salón de abajo donde estaba el templo. Ahí armamos la piscina, imagínense. Un viernes en la noche y al otro día desocuparla porque era la reunión. Y solito lo bautizamos a él solito. Qué testimonio tan lindo. Porque eso es obediencia, eso es creerle al Señor y es obediencia. Y estoy hablando de tan poco tiempo. Y en este momento, ustedes le ven casi que desde que llegó como un miembro comprometido en el Ministerio de Alabanza, que no falta, hizo ya terminaron su nivel básico, que es larguito, son 4 capítulos largos, y su discipuladora, Carlita, que fue la que todo el tiempo estuvo ahí, discipulándolos, trabajándolos. Bueno, yo creo que con Javier no tuvo no fue mucha la lucha, pero con ellos tampoco, porque se lo hacen con mucha pasión y lo disfrutan. Entonces, este es la graduación de este segundo nivel, de este nivel de discipulado, termina con la elaboración de su testimonio, porque mi testimonio, la graduación los empodera para ir y hacer discípulos, como dice la palabra y lo que estaba compartiendo ahorita el pastor. Entonces, y termina el manual aprendiendo a cómo compartir el Evangelio, y una de las herramientas para compartir el Evangelio es nuestro propio testimonio. Así que a ustedes les gustaría sentirse motivados y animados con el Señor a través del testimonio de ellos. Amén. Escuchémoslos. Amén. Escuchémosles sus testimonios, y eso nos va también a animar a nosotros a afirmar en la fe y a poder nosotros saber que lo que Dios está haciendo con ellos también lo va a seguir haciendo con cada uno de nosotros. Amén. 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 Les damos un aplauso y vamos a escucharlos uno por uno. No sé si se quieran quedar los tres o se sientan y vienen uno por uno, como quieran. Lo acompañamos para que no se... Bueno. ¿Quién va a empezar, pues? Si ve la unidad Luis. Y la unanimidad. Sí. Listo. Ya me quito de acá, voy solamente a tener acá esto. Ya. Mi testimonio. Antes de conocer a Jesús, era una persona orgullosa que hacía todo con mis fuerzas. Incluso llegué a reconocer que no existía Dios. Tenía una vida entre comillas tranquila, una vida que en realidad era de falsa paz que el mundo da, pero que detrás de todo eso solo reinaba el pecado y eso no llena ni sacia nada en mi vida. Llegué a conocer la verdad una vez llegado a Chile, y fue donde me di cuenta que yo estaba en búsqueda de algo que me completara y que me diera una identidad sincera, y que lo acababa de encontrar. Esa verdad es Jesús. Confieso que durante la oración de confesión, aún mi viejo yo lo vio tan simple como una confesión. ¿Cómo una confesión podría cambiarme la vida? Había duda de si realmente fue el momento de haber encontrado la salvación de mi vida. Pero fue poco tiempo después que vino a mí un quebrantamiento y me llevó a sentir de verdad mi nueva identidad como hijo de Dios, y a hacerme consciente de realmente quién era y quién tenía la respuesta a todo en mi vida. Hubo arrepentimiento y sentí una necesidad de estar en comunión con Cristo, necesidad que sigue en un momento hasta el día de hoy.
Así como se titula este discipulado, Una vida nueva, ahora tengo una vida nueva, una vida donde cada día medito más en la palabra de Dios. Según dice la Biblia en Josué 1:8, guardarme y hacer conforme a lo escrito, y que así todo salga bien y prospere en mi camino, donde yo tengo una relación con Dios, comprendiendo, como dice la palabra en Efesios 2:8 y 9, que Él es rico en misericordia y con su gran amor me amó, aún estando nosotros muertos en pecado, me dio vida juntamente con Cristo. Aun cuando vivía en los deseos de mi carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Durante este discipulado, Una vida nueva, aprendí diariamente a morir a mi carne y dejar que Cristo gobierne mi vida, dedicándome en oración y en adoración. Amén. Entonces, la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe certifica que Luis Miguel Morán Colina ha sido formado en los fundamentos básicos de una vida nueva en Jesucristo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19, 20, firma Pastora María Delia Barragán de Reyes, Pastor Pedro Reyes, Santiago, 09 de febrero del 2020. Carlita, ven, discipuladora. Ella lo recibió y lo aplicó, lo practicó, lo obedeció, así que la foto. ¿Qué sigue? Ahora usted le da ánimo desde allá. ¿Ah? Hola, ya. Desde hace mucho tiempo iba a la iglesia, pero no era porque sentía hacerlo. Siempre fue por compromiso o porque me dijeron que tenía que hacerlo. Pero a pesar de que sí me gustaba ir a la iglesia, no reconocía a Jesús como el rey de mi vida. Cuando empecé a hacer el discipulado, me preguntaban de cómo era mi vida antes de conocer a Jesús y cómo fue ese antes y después. Pero yo no sentía ningún cambio. Hasta que un día en un discipulado me fue revelado un episodio de mi vida que yo jamás había contado. Y en ese momento entendí que nunca había entregado mi vida a Jesús. Y ese día recibí a Jesús como mi Salvador. Desde ese momento empezó a cambiar. En ese momento mi vida empezó a cambiar. Y ver la mano de Dios cómo se movía en mi vida. Y buscando la forma de manifestarse en mi vida. Dios ha hecho muchos milagros en mi vida. Uno de los más grandes fue la transformación de mi esposo. Con el discipulado aprendí obediencia y ver cómo Dios respalda cuando uno le obedece. Yo tenía un trabajo que me absorbía mucho y cuando tomé la decisión de renunciar, Dios me respaldó y en una semana tenía un nuevo trabajo. En un tiempo estábamos buscando departamento y lo pusimos en oración en el discipulado y fue Dios mostrando su mano porque no cumplimos con muchos de los requisitos que nos pedían. Y a la final pudimos arrendar el apartamento. En la palabra Mateo 6:36 dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Yo experimenté el hacer lo que Él me dice y Él me dará todo lo que yo necesite. Ahora veo a Dios como un Dios Padre, un Dios protector, un Dios proveedor. Que solo tenemos que buscar su voluntad y Él hará a nuestro favor. Amén. A veces no es fácil resumir en 3 minutos un testimonio, ¿verdad? Sé que hay muchas más cosas que quisieran compartir, pero ya tendrá tiempo de tomar el pulso. Bueno. Bien, la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe certifica que es Zairani Anaís Antúnez Villalobos. ¿Bien? A ella le encanta que le sigan bien el nombre. Ha sido formada en los fundamentos... ¿Qué le faltó? Receta. Que era con Z ahí. ¿La mandaron? Vamos a ver dónde está la culpa. Zairani Anaís Antúnez Villalobos.
estrato del Señor, porque a mí me gusta que me escriban bien el nombre. Bueno. Ha sido formada en los fundamentos básicos de una vida nueva en Jesucristo. Amén. Por lo tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y Él estará con usted todos los días de su vida. Te bendigo, Carlitos. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo debo agradecer por la discipuladora, me encantó trabajar con ella. Sí, lo disfrutaba mucho. Bueno, como decía la pastorcita, es un poco difícil resumir como todo este camino, así que tratamos de hacerlo lo más simple. Dice, hoy al mirar hacia atrás puedo ver cómo Dios ha ido trabajando en mi vida y darme cuenta del que nacer en una cuna cristiana no te hace un cristiano. En el pasado muchas veces fui poco comprometido con Dios y con la iglesia. No me importaba si llegaba tarde, a pesar de que le pedía a Dios que me ayudara. Sin embargo, nunca me preocupé de buscar o escuchar lo que Él quería para mí. Casi siempre terminé haciendo lo que mejor me parecía o lo que más me beneficiaba. Pero hoy debo agradecer a Dios porque a medida que me di el tiempo de conocerle y de buscar lo que Él quería para mi vida a través de su palabra, es increíble lo que fui descubriendo. A través del manual Vida Nueva, Dios me confrontó varias veces y de muchas maneras. Y como muchas veces tuve que morir a mí mismo, una y otra vez. Pero a medida de que eso sucedía, también crecía. Mi fe no es la misma, mis ganas de buscarle no son las mismas. Mi compromiso no es el mismo, mi paciencia, mi carácter no es el mismo. Cuando tomé la decisión de que Dios tome el control de mi vida, no fue fácil, porque he tenido que morir. Pero cuando me decidí, Dios hizo de eso que yo veía tan difícil algo tan simple, porque no lo hacía yo, sino Él. Además, todo es más fácil cuando compartes tus luchas con otros. De verdad que los discipulados son tiempos valiosos donde le conocemos más y también nos conocemos entre nosotros. Momentos de alegría, de muchas veces contarnos cosas íntimas, de sentir que tienes a alguien en quien apoyarte. Hoy que ya terminé el manual, estoy feliz de haberlo hecho. Sé que el próximo que viene trae cosas aún más hermosas. Y se cumple finalmente la palabra cuando dice escudriñar las escrituras porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Amén. ¿Se han dado cuenta de algo bien lindo? Los 3 testimonios estuvieron basados en las escrituras. Mencionan las escrituras, están basados en las escrituras. Es una iglesia, el discipulado nos da fundamento en las escrituras. Porque como hoy declarábamos, tú eres mi camino, mi verdad. Y la verdad solamente la encontramos en las escrituras. Allá veo a la Carita emocionada, porque ella se imagina que es la próxima que va a estar aquí dando testimonio. Y sabe cuánto ha crecido. Así que, y que ha sido un tiempo, ¿cuánto duraron este discipulado? ¿Ven, discipuladora? ¿También se lo va a entregar? 5 meses. No, 6 meses, pero fueron muy disciplinaditos. Me consta que fueron muy disciplinaditos. Me consta que Carlita es una discipuladora. ¿Cuántos más estás discipulando aparte de ellos? Ana María, a Jocelyn, a Pablo. A José Daniel, y hoy comenzó con Noelí, otros 5 personas está discipulando Carlita. O sea, ella se dio cuenta que tenía un espacio hoy entre las 9 de la mañana y las 10:30. Inmediatamente miró quién necesitaba, quién podía y ya me estaba escribiendo. Ahí está espacio, pastora, ¿me autoriza? ¿Puedo discipular? Es una pasión, que es tomar la disposición. Y bueno, también vamos a entregarle este diploma. La Iglesia Comunidad Cristiana de Fe, Comunife Chile, certifica que Javier Hernando Sánchez Álvarez ha sido formado en los fundamentos básicos de la vida nueva en Jesucristo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Aprenda de su discipuladora. De a 5, de a 10, de una. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que el Señor ya le ha enseñado. Y Él estará con usted todos los días de su vida. Muchas gracias.
Eso no estaba en el libreto. Te lo devuelvo. Ay, pero vamos a tener que darle también un diploma de discipuladora. Bien, bien, sí. Oramos, vamos a orar por ellos. Venga, Carlita, vamos a bendecirlos. Vamos a bendecirlos. Ayer, en esta semana, el mes pasado y hemos estado como equipo ministerial en todo el tiempo conectados con el Señor en planeamiento. Todo esto que estamos haciendo es parte de resultado de un planeamiento que se hizo antes. Y el Señor me llevaba, dentro de los puntos que estamos haciendo, a hacer una lista de personas, de discipuladores, que ya están comisionados, porque esto que estamos haciendo hoy se llama un comisionamiento. Lo estamos comisionando para que ellos, lo que el Señor Jesucristo hizo, la gran comisión, los comisionó. Ellos ahora pueden discipular a otros, los envió. Y estuve haciendo la lista, la relación, y tenemos en la iglesia, en Comunidad Cristiana de Fe, sin ellos, porque no estaban incluidos en la planeación todavía, no se habían graduado, pero 19 personas, 19 discipuladores. Así que, amados, y entre las personas que están listicas, por lo menos para el segundo nivel de discipulado, hay aproximadamente 30 personas. Así que no se diga que no hay discipuladores o que no hay a quien discipular. Lo que faltaría sería como disposición, como orar, Señor, muéstrame, ¿cierto? Porque el que busca, encuentra. Yo no sé, Carlita, cómo los encuentra. Le he tenido que decir, Carlita, despacito, porque además están recién casados, se tienen que disfrutar su tiempo de matrimonio, despacito. Pero ella tiene lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces, ¿sabe cómo lo arreglen? Pues que Javier también tenga. Oye. Padre, gracias, Señor, por este ejemplo de vida, de ese ejemplo de obediencia, de sujeción que nos está dando, Señor, este equipo de gente nueva, de gente con ímpetu, de gente, Señor, que a pesar de todas las distracciones que el mundo les ofrece, pero ellos han decidido en su corazón no contaminarse. Ellos han decidido en su corazón obedecerte a ti, Señor, como en la escritura que mencionaba Luis de Josué. Ha decidido, Señor, seguir las escrituras y obedecerlas porque, Señor, para que ellos sean prosperados en todo y porque también a ellos les parece que en ella está la vida eterna. Gracias, Jesús, por este regalo que das a la iglesia. Es un regalo para la iglesia, Señor, y que hoy, Señor, que los bendecimos y los comisionamos, Señor, sea también para todos los que estamos aquí acompañándolos, sea un llamado, sea un desafío, Señor, tanto a discipular, Señor, que es la tarea que tú nos has encomendado, como también a ser discipulados, Señor. Gracias te damos. Que ninguno se quede, Señor, que ninguno se quede estático, porque esta es una iglesia, Señor, que quiere vivir tu modelo de iglesia neotestamentaria, donde todos, Señor, todos compartían todas las cosas y entre esas, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Muchas gracias. Les pedimos 5 minuticos más. Vamos a los anuncios, Claudita. Ven, Claudita. Tenemos el primer anuncio. 5 minuticos más. Por favor, levantan la mano los que conocen a Claudita. Bien, ahora la van a conocer más, porque es un regalo que el Señor nos ha dado para la iglesia. La iglesia, gracias al Señor, vamos creciendo, vamos también creciendo como el Señor Jesús, que crecía en sabiduría, en obediencia, ¿en qué? Físicamente. Físicamente. Bien, la iglesia también, ya se hace necesario un asistente para nosotros, un asistente pastoral, así que la iglesia le ha contratado por medio tiempo, solo por ahora medio tiempo, ya el Señor va diciendo, pero empezó este lunes. Quienes no han ido al segundo piso, ellas tienen su oficina. El Señor nos permitió también hacerle una oficina anterior a la nuestra. Ahí viene su oficina dotadita, lo más comodita que pudimos. Y bueno, con toda la disposición y el amor que hay en su corazón,
Así que ella le va seguramente a estar en algún momento a llamar, a colocar algún mensaje y ya saben entonces que por qué está Claudita ahí participando. Así que los materiales de discipulado. Iba a decir una cosa, pero no soy imprudente. No quise